El jeque billonario cruzó el salón principal del palacio con la imponente seguridad que imponía su presencia. Sus ojos oscuros, fríos y llenos de una tormenta interna recorrieron cada rincón mientras cientos de miradas se clavaban en él. Nunca antes había llevado a alguien a esta gala tan exclusiva, y menos a ella, la niñera, cuya humildad contrastaba brutalmente con el brillo incandescente de aquel mundo. Un silencio cargado de juicio y sorpresa lo recibió. Y él pudo sentir la presión de la alta sociedad dispuesta a diseccionar su elección. El emirato se desplegaba como un lienzo bordado de oro y seda ante la noche estrellada. El palacio, una joya arquitectónica con altos muros adornados por mosaicos centellantes, desprendía un aroma embriagador a incienso mezclado con las especias que el desierto regalaba en sus mercados. Las alfombras persas rozaban suavemente los pies de los asistentes, mientras candelabros de cristal lanzaban reflejos danzantes que envolvían el ambiente en un halo de misterio. Cada detalle revelaba el peso del poder y la tradición, pero también la solitaria carga que llevaba el jeque. La niñera caminaba a su lado con una compostura sorprendente. Su vestido sencillo, lejos de las suntuosas ropas de la élite, emanaba una pureza que fascinaba. Los músculos tensos, el corazón acelerado, pero en sus ojos residía una fuerza digna de reyes. Era una mujer que había sorteado tormentas internas, oculta tras su ocupación humilde, pero con un propósito que ni siquiera el jeque alcanzaba a imaginar. En su mirada había un secreto que la hacía invencible ante el mundo que la juzgaba. La decisión del jeque de traerla no solo rompía los protocolos, desafiaba sus propios límites. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Por qué confiar en ella? ¿Qué esperaba lograr? La niñera sabía demasiado, o quizás demasiado poco. Pero aquella noche, ambos se sumergían en un territorio desconocido donde las reglas se desdibujaban. El contraste entre su mundo y el suyo no tardaría en desatar tormentas que amenazaban con desmantelar la fachada de hierro del jeque. Un instante, fugaz pero cargado de electricidad, cuando sus manos rozaron accidentalmente mientras cruzaban una puerta revestida de mármol. Esa chispa silenciosa les arrebató el aliento y dejó un rastro de promesas no dichas, tensando la cuerda invisible entre ellos. La niñera levantó la vista, encontrando el fuego contenido en la mirada del jeque. Un fuego que iba más allá del deber, al borde del peligroso territorio del deseo. Sus palabras, apenas susurradas en la penumbra, despertaron ecos de dudas y anhelos, pero la verdadera conmoción llegó cuando en el centro de la gala, la niñera tomó el micrófono inesperadamente. Su voz, cristalina y firme, comenzó a entonar una canción tradicional del desierto que ningún invitado esperaba. Los murmullos estallaron, las miradas se clavaron en ella y su actuación desató una ola de asombro. Aquella humilde mujer, vestida de sencillez, había conquistado el escenario y el corazón de todos. El jeque la observaba, dividido entre la admiración profunda y el miedo a lo que aquella demostración podía desencadenar. ¿Era ese acto un desafío a su mundo imposiblemente armado? ¿O el inicio de una rendición silenciosa que lo transformaría para siempre? Ninguno de los presentes se atrevió a creer lo que acababan de presenciar, y la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. Y antes de que la próxima sorpresa de este emirato sea revelada, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por escribirse, y no quiero que pierdas ni un instante.
Deja tu like si el misterio de este jeque billonario ya te ha cautivado. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad sigues esta saga y qué crees que ocurrirá en la próxima gala? Tu pasión por estos dramas es lo que nos impulsa a continuar. Gracias por acompañarnos. El aire en el salón aún vibraba con las notas que la niñera había dejado suspendidas en el tiempo. Un murmullo creciente recorría la élite reunida, mezcla de asombro, desconcierto y admiración. La imponente figura del jeque billonario permanecía junto a ella, sus ojos oscuros destellando una mezcla impenetrable de orgullo y miedo. Sabía que aquella noche había cruzado una línea invisible, una frontera que ni él mismo se atrevía a medir. Los murmullos hicieron eco en los pasillos del palacio, donde las codicias y envidias se escondían detrás de sonrisas forzadas y miradas envenenadas. La sencillez de la niñera, su voz pura y resonante, habían quebrado el velo dorado que protegía aquel mundo inaccesible. Para muchos, ella era una intrusa, una sombra que amenazaba con ensuciar el brillo inmaculado de su círculo. Y para el jeque, era un enigma que ni siquiera él podía descifrar por completo. Al retirarse de la escena, la niñera volvió a sentir el peso aplastante de todos esos ojos clavados en su espalda. Sin embargo, no titubeó. Su paso firme y la mirada que sostenía la cola de su vestido ligero desafiaban la incomodidad con una valentía inesperada. El jeque la observaba desde un rincón, su semblante severo envuelto en una tormenta interna. En su pecho, un vendaval de emociones orgullo, temor, deseo, pero también una sombra de duda profunda. ¿Estás segura de lo que hiciste? Su voz, baja y cargada, la alcanzó cuando ambos se retiraban de la multitud. Ella detuvo el paso, sin mirarlo a los ojos. Su respiración era medida. El silencio entre ellos, tenso y cargado de significados ocultos. No podría vivir más en las sombras, escondida detrás de un silencio fingido. Esta noche todos han visto quién soy, y no soy solo la niñera que creen, susurró, con una convicción que lo hizo estremecer. El jeque quiso replicar, detener aquel impulso temerario, pero un leve temblor en su mano delató su vulnerabilidad. Aquel gesto tan pequeño hizo que entre ambos se estrechará, como si un hilo invisible los arrastrara. El palacio, silencioso ahora tras la gala, parecía palpitar con los ecos de la noche. En los corredores iluminados por lámparas de cristal, sombras se movían estratégicas. La sombra más peligrosa acechaba, Laila, la prima del jeque cuya sonrisa contenía veneno puro y secretos que pondrían en jaque cualquier alianza. Laila observaba la escena desde su balcón privado. Un vaso de cristal entre las manos, la luz de la luna acariciando su rostro. Su voz, fría y calculadora, rompió el silencio. Han cometido un error garrafal al exponer una fragilidad que debíamos ocultar mejor, murmuró para sí misma. Esa niñera no es solo una mujer humilde, es la pieza que puede derribar nuestro imperio. Mientras tanto, el jeque billonario se enfrentaba a un dilema inédito. La cadena de poder y control a la que había estado acostumbrado comenzaba a tambalear cuando sus pensamientos se detuvieron en la simpleza de aquella mujer que con un acto había puesto su mundo patas arriba. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué fuerza desconocida había hecho arder su corazón helado? La intriga y el miedo se entrelazaban en su pecho como serpientes enredadas. Esa misma noche, en la quietud de sus aposentos, la niñera se dejó caer sobre el suntuoso diván, la cabeza a millas de la opulencia que la rodeaba.
Recordaba a los niños que cuidaba, sus risas inocentes, el amor simple que había mantenido su alma intacta a pesar de las tempestades. Sin embargo, dentro de ella latía un propósito oculto, una verdad que protegía con uñas y dientes. Si alguna vez salía a la luz, la destrucción sería inevitable para todos. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó, y con el corazón latiendo con fuerza, volvió en sí. «Entra», dijo, su voz firme a pesar del temblor que sentía. La puerta se abrió lentamente. En el umbral apareció Khalid, el consejero de confianza del jeque, un hombre de mirada aguda y presencia imponente. «Mi señora, el jeque desea hablar con usted», informó, con un tono que mezclaba respeto y urgencia. Ella asintió, levantándose con cuidado. El camino hacia el despacho del jeque fue un trayecto doloroso. Cada paso la acercaba a un destino incierto, lejos de la seguridad que hasta entonces había conocido. Al cruzar el umbral del despacho, encontró al jeque de pie, junto a una ventana que daba al vasto desierto iluminado por la luna. Sus hombros anchos parecían cargar no solo el peso del título, sino también el de las decisiones que debía tomar. Cuando se volvió hacia ella, sus ojos expresaban una tormenta a punto de estallar. «Esta noche has provocado un terremoto en mi mundo», dijo con voz cargada de tensión. «No sé si debo castigarte por tu audacia o agradecerte el despertar que me has provocado». Ella buscó su mirada, firme y desafiante. «No busco ser agradecida ni temerosa. Solo quiero que me escuches. Hay verdades que deben salir a la luz, incluso si eso significa que todo se derrumbe», respondió, dejando entrever el peso de su secreto. Por un instante, el silencio dominó la habitación. La distancia física entre ellos se estrechaba, esa tensión eléctrica que hacía palpitar el aire y acelera el pulso. «Confía en mí», susurró el jeque, «porque aunque todo parece caer, estoy dispuesto a luchar por aquello que quiero, aunque eso me destruya». Ella no pudo evitar que un leve temblor recorriera su cuerpo, pero justo cuando la conexión parecía sellada, un ruido sordo de pasos acercándose a toda prisa irrumpió en la escena. La puerta se abrió violentamente y Laila apareció, su rostro adornado por una sonrisa fría, sus ojos llenos de fuego malicioso. ¿Creían que podrían esconder la verdad? Su voz cortó como un puñal. «Este juego recién comienza, y les aseguro que nadie puede contra la familia Alfaín sin pagar un precio alto». El jeque y la niñera cruzaron una mirada cargada de incredulidad y alarma. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el destino de ambos pendía en un hilo frágil entre la luz y la oscuridad. En ese instante, un mensaje invisible fue lanzado al vacío. Nada volvería a ser igual. El silencio se rompió con el sonido distante de un trovador que entonaba una melodía oscura, y en las entrañas del palacio un secreto dormido despertaba para vengarse. La luna iluminaba el vasto desierto que se extendía más allá de los muros del palacio, su luz plateada bañando las arenas como un suave manto de misterio y promesas ocultas. En el interior, los ecos de la confrontación con Laila aún resonaban en la mente del jeque billonario, como un aguijón que recordaba la fragilidad de su imperio y la amenaza que representaba aquella mujer sencilla y valiente a su lado. Khalid cerró la puerta tras de sí con un suave clic, dejándolos solos en aquella atmósfera cargada de tensión y silencios alentadores. El jeque se acercó lentamente, sus pasos firmes pero medidos, como si cada movimiento fuera un acto cuidadosamente calculado en un tablero de ajedrez, con el destino y el amor en juego. «No puedo permitir que esa mujer se derrumbe bajo el peso que lleva», murmuró, la voz grave quebrada por la incertidumbre. «Tú,
Eres mucho más que la niñera que todos creen. Lo veo en tu mirada, en tu fuerza contenida. Pero, ¿qué es lo que escondes? Sus palabras cayeron entre ellos, pesadas como el aire sofocante del desierto en verano. Ella respiró profundo, sintiendo cómo el terciopelo del diván aún rozaba su piel, mientras la opulencia y la soledad del cuarto parecían querer envolverla en un abrazo contradictorio. Sus dedos se entrelazaron, buscando sostén en una quietud fingida, porque dentro de ella ardía un fuego que, una vez liberado, no podría ser apagado jamás. Hay secretos que no puedo compartir todavía, no porque no confíe en ti, sino porque exponerlos ahora sería cavar una tumba para todos nosotros. Su voz, firme pero cargada de un dolor contenido, resonó como un eco lejano en el imponente despacho. Venir a esta gala fue solo el primero de muchos pasos. Debemos prepararnos para lo que venga, porque Layla no es solo una amenaza, es una tormenta con la intención de barrerlo todo. Los ojos del jeque se oscurecieron bajo el peso de aquella confesión. El orgullo mezclado con el temor dibujaba en su semblante una batalla interna que hacía temblar las columnas de su autoridad acostumbrada. Entonces lucharemos juntos, afirmó, mientras un fugaz destello de luz iluminaba sus facciones duras. Pero necesito que confíes en mí, que no seas un misterio para el hombre que ha decidido protegerte a toda costa. Por un instante sus miradas se entrelazaron, revelando un mundo de emociones complejas. En ella, la niñera, una fortaleza inesperada. En él, el jeque billonario, un titán resquebrajado por la duda, impulsado por la pasión y el miedo. Un silencio pesado se instaló, permeando cada rincón de la habitación. Pero el palacio tenía ojos y oídos, y el sutil movimiento de las cortinas anunció una visita inesperada. La puerta se entreabrió con un susurro frío. Layla apareció, su presencia un desafío envuelto en elegancia letal. Su sonrisa carmesí y venenosa rompió con brutalidad la atmósfera frágil. ¿Creían que podían sellar secretos entre estos muros? Su voz era un filo cortante que cortaba el corazón del jeque. No permitiremos que una simple niñera amenace nuestro legado. Este juego apenas comienza, y yo tengo las piezas para destruirlo todo. El jeque dio un paso adelante, su cuerpo una muralla en defensa de aquella mujer cuya voz había roto su mundo. Su mano se cerró en un puño, temblando apenas, el peso del poder haciendo eco en su pecho. Layla, tus amenazas no me detendrán, pero te advierto, si tocas a la mujer que elegí, descubrirás que la fuerza no solo reside en títulos y riquezas. Sus palabras eran un rugido contenido, un desafío que terminó en un silencio cargado de promesas y advertencias. Ella, la niñera, se mantuvo erguida, un mar de emociones cruzando su rostro. Allí, en la disputa silenciosa, encontró un inesperado aliado en aquel hombre de ojos oscuros que desafiaba el destino por ella. El eco de la voz de Layla se perdió entre las paredes adornadas con oro y seda, pero su amenaza quedó impregnada en cada rincón, una sombra que se extendía y enmascaraba futuras traiciones. Más tarde, cuando la noche ya se había convertido en un suspiro dorado entre las sábanas de la opulencia, el jeque y la niñera se encontraron en los jardines del palacio. Un oasis de jardines exuberantes donde el perfume de jazmín y azahar se mezclaba con el fresco viento nocturno. Habló con suavidad, la voz apenas un susurro que se confundía con el murmullo del agua en la fuente cercana. No solo Layla está en nuestra contra. Hay ojos ocultos, intrigantes en los rincones más inesperados. Nuestro camino será un campo minado, pero si algo me sostiene es saber que no estoy sola.
El jeque la tomó de la mano, el contacto sencillo pero eléctrico, una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos aquella tormenta. «Siempre estarás a mi lado», respondió, «y aunque el destino nos empuje al abismo, lucharé para que salgamos de él tomados de la mano». En el contraste entre la fragilidad y la fuerza, entre el brillo del poder y la pureza de aquella mujer que le había desarmado, comenzó a tejerse un vínculo tan peligroso como irresistible. Era solo el preludio de una batalla cuyo resultado cambiaría para siempre sus vidas. El susurro de la noche llevó consigo la promesa de que en el corazón del desierto, un secreto enterrado empezaba a despertar, amenazando con arrastrarlo todo en su fuego implacable. Y mientras las estrellas observaban en silencio, el jeque billonario sintió que por primera vez su mundo ya no era solo suyo, sino un terreno donde la ley del amor y la traición se disputarían el último suspiro. La luna se ocultaba lentamente tras una cortina de nubes que parecía anunciar tempestades. Dentro del palacio, la quietud nunca era sinónimo de paz. El jeque billonario permanecía de pie junto a la ventana, sus dedos rozando inquietos el respaldo de una silla, mientras sus ojos recorrían el vasto desierto como si allí pudiera encontrar respuestas que el brillo de las lamparillas doradas no le ofrecía. La niñera, sentada en un sillón de terciopelo carmesí, mantenía la espalda erguida, aunque sus manos temblorosas traicionaban la fortaleza que su rostro reflejaba. El eco de la amenaza de Laila aún resonaba en sus pensamientos, clavándose con la precisión de una daga invisible. Habían cambiado las reglas del juego, y el imperio del jeque enfrentaba una grieta inesperada. «Cada movimiento de Laila es una sombra que recorre nuestros pasos», dijo ella, con voz que apenas levantaba el vuelo, pero que cargaba el peso de un centenar de batallas libradas en silencio. No es solo su presencia, son sus aliados ocultos, las piezas que ni el jeque ha podido descubrir todavía. El jeque se acercó, sus pasos resonando con la certeza de quien está acostumbrado a mandar, pero cuyo corazón empezaba a vacilar. Se arrodilló junto a ella, tomando una de sus manos entre las suyas, pero sin apretarla, como temeroso de romper ese hilo frágil que los unía. «No dejaré que el imperio caiga por miedo», susurró, con una intensidad que quemaba en la penumbra. «Pero tampoco permitiré que tú cargues sola con esta tormenta». Sus miradas se buscaron, enlazando. Un pacto silencioso. Ella vio entonces que detrás de la máscara impenetrable del jeque se ocultaba un hombre desgarrado entre su instinto de proteger y la vulnerabilidad que despertaba al reconocer que sola no podía enfrentar el veneno que la rodeaba. La puerta se abrió de repente, y la sombra de Khalid cruzó el umbral. Sus ojos eran dos grietas en un muro de preocupación. «Mi señor, hay noticias urgentes», dijo con voz grave. «Un tal Amir al-Said, aliado de Laila, ha llegado con intenciones no amistosas. Quiere hablar con usted. Dice que tiene información que puede destruirlo todo». El jeque sintió un frío repentino, como si el desierto hubiese dejado de ser un territorio conocido para transformarse en una trampa invisible. Se levantó de un salto, el peso del poder recayendo sobre nunca. «Prepárenlo para recibimiento, pero nadie debe saber lo que se oculta detrás de estas puertas», ordenó, su voz firme, pero los ojos cargados de sombra. La niñera lo observaba, el corazón atrapado entre la calma y el huracán. ¿Qué clase de información podía ser tan letal? ¿Qué verdad se escondía detrás de aquel hombre que llegaba en nombre de la prima de su esposo? Los pasillos del palacio parecían extenderse infinitos, pero para la niñera se habían convertido en un laberinto oscuro, donde cada sombra albergaba peligros no solamente físicos, sino también emocionales. Caminó junto al jeque,
su mano rozando la manga de su túnica, buscando en ese contacto un ancla para no extraviarse. Al llegar a la sala de audiencias, la atmósfera estaba cargada. El aire olía a incienso mezclado con sudor y miedo contenido. Amir al-Said, un hombre de mirada afilada y sonrisa cínica, estaba ya en espera, vestido como si la opulencia fuera su armadura. Jeque saludó con una reverencia calculada. El tiempo se acaba, y las piezas del juego están moviéndose más rápido de lo que imagina. El jeque no se dejó intimidar. Su cuerpo irradió el mandato de un hombre que, aunque estremecido, no se rendiría sin pelear. «Habla», ordenó, su voz firme como un golpe de martillo. Amir sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de arrogancia y peligro. La niñera no es solo una mujer humilde que desafía las reglas. Es la llave para descubrir un secreto muy oscuro. Uno que puede no solo destruir su familia, sino todo lo que ha construido. El silencio se hizo ensordecedor. La niñera apretó los labios. Su rostro, impasible, pero sus ojos escondían una batalla interna. ¿Qué secreto? La voz del jeque fue un rugido sordo. Amir avanzó un paso. El brillo de las joyas en sus dedos parecía destellar amenazas. Un pasado enterrado que usted ni siquiera imagina. Una verdad que alguien ha estado protegiendo bajo capas de mentiras y sangre. El jeque sacudió la cabeza, como si quisiera sacudirse aquella sombra. Pero la certeza en las palabras de Amir era demasiado tangible. De repente, un grito desgarrador, proveniente del interior del palacio, interrumpió la reunión. Khalid irrumpió, pálido y sudoroso. «Señor, Layla ha sido atacada en sus aposentos. No está claro quién fue, pero la amenaza se ha materializado». El jeque miró a la niñera, y sin mediar palabra, la tomó en sus brazos con una fuerza inusitada, como si en ese instante supiera que no habría perdón para la traición ni marcha atrás en la batalla que acababa de comenzar. Pero antes de que pudiera alejarse, una voz al borde del llanto emergió con desesperación. «Hay algo que debes saber». La niñera susurró con voz temblorosa. «No solo Layla está en peligro. Alguien cercano a ti nos ha estado engañando desde siempre». El jeque la miró con los ojos abiertos, mientras un frío helado descendía lentamente por su espina dorsal. La verdad que tanto temía estaba a punto de salir a la luz, y con ella la promesa amarga de que ningún imperio sobre la arena podía resistir el fuego de una traición interna. En ese instante, la puerta se cerró tras ellos, con un estruendo que resonó en todo el palacio, dejando en la oscuridad una sola certeza. La guerra que comenzaba no sería solo por poder, sino por el alma misma de aquellos que se atrevieran a amar en medio de la tormenta. La noche avanzaba sin clemencia, pero dentro del palacio el tiempo parecía estancado en aquella atmósfera densa, cargada de tensiones que no daban tregua. El jeque billonario permanecía junto a la ventana, mirando el desierto bajo la luz plateada de la luna, pero su corazón estaba lejos de aquel vasto mar de arena. La amenaza de Amir al-Said había calado hondo, y la sombra de traición que él anunciaba era un puñal invisible, hiriendo la confianza que había comenzado a construir con la niñera. Él volteó, encontrándola con la mirada fija en un punto lejano. Sus ojos revelaban una mezcla de determinación y miedo, un fuego interior que no podía ocultar. La sencillez de su vestido contrastaba con la complejidad de aquello que escondía. Era mucho más que una mujer humilde. Era una fortaleza que soportaba cargas invisibles. Y esa noche, esa fortaleza estaría a prueba. «No podemos esperar más». La voz del jeque rompió el silencio con un tono firme. «Necesito que seas franca conmigo, que confíes en lo que se avecina». Ella asintió,
respirando profundamente para reunir fuerzas. Las palabras no salían fáciles, como si cada verdad que estuviera a punto de revelar la desgarrara desde dentro. El pasado que me oculta no es solo mío, pertenece a quien alguna vez amé, pero que también nos traicionó. Si esa verdad sale a la luz, destruirá más que solo nuestra unión. Puede desvelar secretos que han permanecido enterrados, pero que podrían desencadenar nuestra caída. El jeque cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de sus palabras golpear su alma. Había amado el control, la seguridad de su imperio, pero ahora percibía que la fuerza de aquella mujer era un torrente que podía arrastrarlo todo si no aprendía a navegarlo. Un sonido distante rompió la concentración, un susurro en los jardines, la presencia tenue de pasos que nadie había anunciado. Ambos se volvieron al unísono, la tensión volvió a crecer, envolviéndolos en un abrazo helado de incertidumbre. Furtivamente, del umbral apareció Khalid con un rostro grave. «Mi señor, Amir al-Said no está solo», informó con voz baja. «Sus aliados han comenzado a movilizarse dentro del palacio. No sabemos en quién confiar». El jeque sintió el vértigo de la traición rondando entre sus más cercanos, como serpientes listas para atacar en la oscuridad. Apretó la mandíbula, pero sus ojos buscaron instintivamente a la niñera, esa mujer que invertía las reglas del juego solo al existir a su lado. «Entonces debemos actuar sin demora», dijo, tomando su mano con una fuerza que quebraba cualquier barrera que la duda hubiera levantado. «No permitiré que la familia se derrumbe, ni que tú cargues sola con esta tormenta». Ella entrelazó sus dedos con los suyos, y en el contacto sintió una calidez contradictoria, poder y vulnerabilidad, protección y riesgo. Era un fragor de emociones dificultoso de descifrar, pero que los unía con un lazo invisible e irrompible. Mientras caminaban hacia la sala de reuniones, un velo de intriga los envolvía. En cada pasillo, la historia parecía añadir nuevas piezas a un rompecabezas peligroso. Las paredes ocultaban secretos sembrados hace tiempo, y la vida en el palacio. Era un juego cruel, donde cualquier movimiento mal calculado podía ser fatal. Al entrar en la sala, Amir al-Said los esperaba, acompañado por otros hombres que no parecían dispuestos a retroceder. Su sonrisa era un daguerrotipo de arrogancia y desdén. Creían que la noche anterior era el punto más tenso. Se burló con suavidad venenosa, pero solo era la antesala. Ahora comienza la verdadera guerra por el trono y por usted, al jeque. El jeque mantuvo la mirada firme, sintiendo en su pecho el eco sordo del deber y del corazón enfrentados. La niñera, a su lado, no perdía ni un solo detalle. «Habla sin rodeos», ordenó, con la voz cargada de un poder frío, producto de años de batalla y de una reciente vulnerabilidad. Amir inclinó ligeramente la cabeza, disfrutando el peso de su autoridad. «Tu esposa es más que la simple niñera que muchos creen. Es la llave de un secreto que, de revelarse, puede derribar imperios. Ella guarda entre sus sombras la verdad del hombre que destruyó a su familia. Un hombre que ahora conspira para arrebatarte todo». La niñera cerró por un instante los ojos, y cuando los abrió, había una nueva resolución abrazando su alma. «No voy a permitir que su venganza arrastre lo que defenderé con mi vida», dijo con voz firme. «Pero no podemos vencer si no conocemos a nuestro enemigo». En ese instante, un estruendo sacudió los muros del palacio. Khalid irrumpió apresurado, sus ojos desorbitados y su rostro bañado en sudor frío. «Su Alteza, Layla ha sido atacada en sus aposentos. No sabemos si sobrevivirá». Un silencio aterrador cayó sobre la estancia. El jeque sintió cómo, si el desierto mismo se cerrara sobre ellos,
una jaula del destino incapaz de escapar. Apresuradamente se volvió hacia la niñera, sus ojos implorando una unión inquebrantable. La tomó con firmeza, su voz vibrando con una pasión que escapaba de la razón. Juntos enfrentaremos esta tormenta, pero primero, dime, ¿quién más puede estar del otro lado? ¿Quién se esconde en las sombras para derribarnos desde dentro? Ella lo miró y, con un suspiro que parecía salir del fondo de su alma, murmuró: no solo Layla está en juego. Hay un nombre que nunca esperaste, alguien que llamaste hermano, pero que lleva la oscuridad tatuada en su alma. La atmósfera se volvió más pesada, como si el palacio se cubriera con un manto invisible de traiciones escondidas. El jeque supo, en aquel instante, que sus mayores enemigos no solo vivían fuera, sino también dentro de su propia sangre y confianza. Mientras la puerta se cerraba, tras ellos con un golpe sordo, una última sombra se deslizó entre los corredores, un espectro del pasado que regresaba para reescribir sus destinos con tinta amarga. Y bajo la mirada impasible y eternamente distante de las estrellas del desierto, el jeque billonario comprendió que su imperio, su amor y su alma pendían de un hilo que se tensaba más con cada latido. La luna se ocultaba tras un velo de nubes densas, cuando el jeque billonario volvió la mirada hacia la niñera. Sus ojos, antes inquebrantables, ahora reflejaban tormentas internas que él mismo intentaba contener. La revelación de Amir al-Said y las palabras de la mujer a su lado pesaban en su alma como cadenas invisibles. Ella permaneció sentada, sus dedos entrelazados, intentando mantener firme la máscara de serenidad. Pero el miedo que despertaba en su pecho era un fuego silente, quemando sin llamar la atención. Recordaba a los niños, esas risas que protegía con el corazón, y también el rastro de sombras que Layla y las traiciones próximas habían dejado en su camino. «No puedo ocultarte más», comenzó con voz baja, casi como un susurro a la vastedad de la noche. «Hay algo que debes saber. El nombre que pronunciaste, el de quien se oculta en las tinieblas de nuestra familia, no es un enemigo distante». El jeque sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, más frío que el aire del desierto bajo la luna. «¿Quién es?». Su pregunta fue un rugido contenido, una mezcla de autoridad quebrada y desesperación. La niñera cerró los ojos un instante, como si al abrirlos fuera a desatar una tormenta. Su mirada se posó con determinación sobre él. «Es alguien cercano a ti, alguien que has considerado un hermano, protector y confidente. Pero es la sombra oscura que ha tramado contra nosotros desde siempre», dijo, su voz firmemente inquebrantable. Un silencio cargado invadió la estancia, como si el aire mismo dudara en seguir fluyendo. El jeque permaneció inmóvil, cada músculo tenso como un arco a punto de soltar sus flechas. La traición internamente sembrada dolía más que cualquier ataque externo. Un sonido suave irrumpió, el leve roce de una cortina retirándose. Ambas miradas se dirigieron a la entrada con rapidez contenida. Allí, la silueta de Khalid apareció, su rostro una máscara entre la lealtad y la preocupación. Sin palabras, señaló con un gesto firme y urgente hacia la puerta principal del palacio. Fuera, bajo las luces mortecinas, un grupo inesperadamente grande de figuras se movía con propósito decidido. El jeque apretó la mandíbula, sintiendo que su reino no solo se estaba quebrando por fuerzas visibles, sino por heridas sembradas en la sangre que corría entre sus venas. «Su Alteza», susurró Khalid bajando la voz sin quitar la vista. «Estos no son simples soldados o mercenarios, son enviados por alguien que conoce cada rincón de nuestro imperio,
alguien que quiere aplastarnos desde dentro. El jeque giró, sus hombros anchos cargados del peso al borde del colapso, y extendió la mano hacia la niñera como una promesa. «No dejaré que el desierto que amo se convierta en cenizas», dijo con un suspiro que mezclaba la firmeza de un rey y la vulnerabilidad de un hombre enamorado. Ella tomó su mano. El contacto era electricidad y calma al mismo tiempo. Sabía que estaban en el umbral de una batalla que marcaría para siempre sus vidas. Un conflicto no solo por poder, sino por el alma misma que ambos empezaban a compartir. Los pasos resonaron en el corredor, esta vez diferentes, decididos, amenazadores. El sonido acercaba el peligro sin dar tregua. El jeque y la niñera se miraron una vez más, él con la voluntad de un titán, ella con la fuerza valiente de quien nada tiene que perder. Un súbito golpe sacudió la puerta principal. Estallaron voces desde el otro lado, pero una única frase emergió, clara y heladora, como un oráculo de destrucción. El heredero está listo para reclamar lo que siempre le fue negado. El jeque sintió cómo el mundo que había construido empezaba a desmoronarse en sus manos. Quiso gritar una orden, pero el silencio fue su único refugio. La niñera apretó su mano con fuerza, un gesto que hablaba de alianzas indestructibles y destinos entrelazados. En la penumbra del palacio, donde sombras y luces danzaban, un secreto latente comenzó a arder, prometiendo incendiarlo todo. Y mientras las estrellas del desierto observaban eternas, el jeque billonario comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba y que la traición más profunda llevaba el rostro de alguien muy cercano. El traidor estaba dentro, y la batalla por el alma de su imperio y su corazón estaba por estallar. La noche teñía de sombras el silencio del palacio, pero dentro de sus muros la tensión crepitaba como el viento abrasador del desierto. El jeque billonario permanecía junto a la ventana, la figura recortada contra la luna que desgranaba su luz entre las nubes, enfrentando un océano de dudas. En sus ojos ardía una tormenta. La traición acechaba en su sangre, y la fortaleza de la niñera desafiaba las reglas de su mundo implacable. Ella, sentada en el borde de un diván, parecía un suspiro delicado en medio del poderío opulento. Pero esa delicadeza escondía un fuego contenido, una fuerza que lo había sacudido más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Sus palabras sobre el traidor, la sombra en la sangre, eran como dagas invisibles clavándose directo en el corazón del jeque. Sin poder apartar la mirada, él buscó en el rostro de ella una verdad que pudiera sostener, un ancla en aquel mar oscuro. Pero la incertidumbre los envolvía, más pesada que el aire cargado de incienso y especias del desierto. La puerta se entreabrió con un susurro de acero frío. La silueta de Khalid apareció, su rostro un enigma entre la lealtad y la alarma contenida. Sin decir palabra, señaló hacia la entrada principal. Fuera, bajo el brillo mortecino, se perfilaba un ejército invisible de sombras decididas, portadoras de un destino que parecía inevitable. El jeque tomó aire, su voz un murmullo ronco. «No dejaremos que las arenas de nuestro hogar se conviertan en un campo de ruinas». La niñera asintió, sintiendo que el peso de aquel vínculo que se tejía entre ellos era la única esperanza en medio de la tormenta que se abalanzaba. Cada paso hacia la puerta era una caída inevitable hacia un abismo plagado de enemigos visibles e invisibles. El palacio, habitualmente un refugio, ahora se sentía como una trampa de oro y sombras,
donde la traición había echado raíces profundas. Cuando las puertas se abrieron, la oscuridad los invadió. El murmullo de voces se intensificó. Una algarabía que escondía cuchillas afiladas bajo sonrisas crueles. Entre ellos, un hombre surgió, Amir al-Said, tan imponente como perturbador, con una arrogancia que desafiaba hasta la paciencia del jeque. Creían que la noche pasada era la cima del conflicto, dijo con voz venenosa. Esto es solo el comienzo. Laila no caerá sin antes arrastrar todo con ella. El jeque alzó la cabeza con un brillo feroz en los ojos. Habla claro o calla para siempre. Amir sonrió, ese tipo de sonrisa que mata sin que el otro pueda evitarlo. La niñera no es solo la llave de un secreto, es la guardiana de una verdad que amenaza con desmantelar vuestro imperio. Ha protegido un pasado que otros pagarían con sangre para que permanezca enterrado. Ella apretó los labios con fuerza, cada palabra aumentando el fuego que retumbaba en su pecho. Haré lo que tenga que hacer para proteger lo que amamos. Su voz era un filo. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador rasgó el aire. Khalid irrumpió, la desesperación marcada en sus ojos. Señor, Laila ha sido atacada en sus aposentos. No sabemos su estado, pero el peligro es inminente. El silencio cayó como un pesado velo. El jeque tomó a la niñera entre sus brazos, una fortaleza inesperada envolviendo su cuerpo tembloroso. ¿Quién se atreve a desafiar a la familia Al-Fahim? Su voz fue un rugido contenido. Ella, con la mirada firme, soltó una confesión que quebró el aire en 1000 pedazos. No solo Laila es víctima. Alguien dentro nos ha traicionado desde siempre. Alguien tan cercano que lleva la máscara de hermano. El jeque la sostuvo con mayor fuerza, sus ojos buscando respuestas en la penumbra de la habitación, que parecía oscurecerse aún más. Un roce sutil anunció la llegada de una figura inesperada. La puerta se abrió sin ruido, y en la penumbra apareció una sombra conocida. Zaid, el hermano del jeque, cuya lealtad siempre había estado envuelta en misterio. Sus ojos se cruzaron con los del jeque, cargados de un desafío silencioso. Todo ha cambiado, susurró Zaid. El desierto no solo guarda secretos, sino espadas ocultas que pueden atravesar corazones. El jeque dio un paso adelante, el choque de poder y sangre estremeciendo el eco del cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué tantas mentiras? Su voz quebró, con la mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué sembrar la guerra en el seno de esta familia? Zaid sonrió, una mezcla peligrosa de tristeza y revancha, porque en la sombra crecen las verdaderas batallas. Y si quieres proteger tu imperio, tendrás que decidir. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿A quién dejarás caer para salvarlo? La niñera se adelantó, su mirada un faro de ira contenida. Entonces que sepa él también que no lucharemos solos. El jeque vio cómo la fuerza de ella se convertía en su escudo y su espada, y algo dentro de él se quebró y se reconstruyó en un instante eternamente fugaz. El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta. La tensión estalló en un torbellino de miradas y respiraciones contenidas. Desde el pasillo, un emisario irrumpió con un mensaje que heló la sangre de todos. El heredero ha llegado y está dispuesto a reclamar lo que por derecho le pertenece. El jeque apretó los puños, la tormenta interna reflejada en su mirada. El desierto, vasto e implacable, parecía suspirar bajo la luna, mientras la oscura profecía se tejía con cada latido incierto. En ese instante, con la promesa de una guerra aún más profunda, el jeque billonario comprendió que la batalla no solo era por poder, sino por el destino de cada alma que osara amar en medio del fuego y la traición. La sensación de poder que había dominado el palacio durante años
comenzaba a deshacerse entre las grietas invisibles de la traición. El jeque billonario, normalmente imperturbable, respiraba con dificultad, su mirada fija en un punto perdido más allá de las opulentas cortinas de seda. La revelación sobre la sombra que caminaba entre su sangre había trastocado el equilibrio cuidadosamente construido de su mundo. La niñera permanecía a su lado, su figura sencilla y a la vez imponente destacando en aquel despacho revestido de mármoles caros y tapices antiguos. Su corazón latía con la intensidad de 1000 tempestades, pero su semblante mostraba la calma de quien se ha forjado en el fuego del dolor y la vigilancia constante. Sus manos entrelazadas guardaban secretos tan peligrosos como la propia sombra que ahora se cernía sobre ellos. El silencio fue roto apenas por el susurro del viento que filtraba el aroma de jazmín a través de una ventana entreabierta. Cada instante parecía alargarse en el tiempo, cargado del peso de decisiones aún no tomadas. «No podemos permitir que la desconfianza nos fragmente», dijo. El jeque, su voz vibrante de lucha interior. «Esta guerra no es solo por un trono, es por las raíces mismas de nuestra identidad. Pero dime, ¿en quién podemos confiar cuando la traición viene de tan cerca?» Ella giró lentamente para enfrentarlo. En sus ojos había una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Alguien que creíamos hermano, guardián de nuestra sangre, está tejiendo la ruina en silencio. Y Laila, ella es solo una pieza en su tablero mortífero. El anuncio del traidor sacudía sus almas con la brutalidad de una tormenta desatada en medio del desierto. Las palabras no solo eran una acusación silenciosa, sino un grito que resonaba en cada rincón del palacio. Un sonido sutil los hizo voltear al unísono. La puerta se abrió con un crujido leve, dejando entrar una figura envuelta en sombras y determinación. Khalid apareció, su expresión rígida y sus ojos cargados de noticias urgentes. Su Alteza, un grupo no identificado, ha penetrado en los terrenos exteriores del palacio. No son enemigos comunes, y sus movimientos son calculados, informó, controlando el temblor en su voz. El jeque frunció el ceño, sintiendo la presión de un destino que se cerraba implacable sobre ellos, como las dunas que sepultan todo a su paso. Sus pasos lo llevaron hasta la ventana, observando esa masa oscura moviéndose con intenciones tan amenazantes como invisibles en la penumbra. «Prepara la guardia», ordenó con voz firme. «Quiero cada punto estratégico asegurado, sin excepciones». La niñera apretó las manos del jeque con la fuerza de 1000 promesas. «No estoy sola en esta lucha», susurró, su voz un faro, en medio de la oscuridad que los cercaba. «Pero necesito saber, ¿qué esconde ese hombre al que llamaste hermano?» Un destello de dolor cruzó la mirada del jeque, mientras un recuerdo oscuro se asomaba. Sombras de un pasado que nadie había osado tocar. Zaid pronunció con un aliento que parecía llevar la carga de un juramento roto. «Alguna vez fue mi más fiel aliado, pero hoy su nombre es la sombra que amenaza con devorar nuestro legado». El aire pareció enrarecerse, saturado de presagios. El eco de voces lejanas y pasos apresurados desde el exterior comenzó a envolver el palacio. Un aura de inminente confrontación rodeaba la atmósfera, fundiendo miedo y coraje en un solo latido. El jeque tomó una decisión que rompió el silencio. «Vayamos a la sala de mando. Es hora de enfrentar no solo a nuestros enemigos visibles, sino a las sombras que caminan con nosotros». Ella asintió, y en aquel movimiento compartido se selló un pacto sin palabras, un compromiso forjado en la mezcla indisoluble de amor y peligro. Al atravesar los corredores adornados con lujosas telas y reflejos de candelabros imponentes,
ambos percibieron cómo las miradas furtivas y los susurros se multiplicaban. Nadie era inmune a la tormenta que se desataba. El palacio, con su brillo ostentoso, se convertía en un laberinto de secretos y traiciones a punto de estallar. Al llegar a la sala, un mapa detallado del Emirato cubría la mesa central. Luces parpadeaban marcando posiciones y movimientos recientes. Khalid y otros consejeros ya estaban reunidos, con rostros tensos y ojos hechos para la batalla que se avecinaba. El jeque dejó escapar un suspiro profundo, pero firme, y dirigió la mirada hacia la niñera, quien correspondió, con un gesto de determinación. «Zayed sabe que lo sabemos», declaró, «y no permitirá que su juego termine sin causar estragos. Pero no será solo él. Hay más piezas moviéndose en silencio, y las heridas que causen podrían ser irreparables». Una tensión eléctrica cortó la habitación cuando la puerta se abrió de golpe. Entre la penumbra del umbral apareció Zayed, su rostro oscurecido por una sombra que enmascaraba una sonrisa fría. «¿Pensaste que me detendría mi propio hermano?» Su voz era un filo, cortante y venenosa. «Esto apenas comienza, y mientras tú te aferras a la niñera, yo construyo un ejército que desconoces». El jeque lo enfrentó con una mezcla de furia y dolor, pero antes que pudiera responder, la niñera dio un paso adelante, su voz firme retumbando con una fuerza inesperada. «No permitiremos que tu traición destruya lo que amamos. No estás solo en esta oscuridad, Zayed. Lo que construimos juntos será capaz de apagar hasta la más negra de las llamas. Pero para eso primero debemos enfrentar la verdad, aunque nos queme». Dio media vuelta, dejando un silencio pesado que se instaló como una losa en el corazón de todos. Solo el presagio de una guerra que iría más allá del poder resonaba en el aire. Sería una batalla por el alma de cada uno. Mientras se cerraban las puertas detrás de él, el jeque y la niñera cruzaron una mirada. En ella, un fuego que nadie más podía apagar. Y entre ellos, el delicado equilibrio entre la esperanza y la caída. Entonces, un murmullo lejano llegó a sus oídos, como el aleteo de un ave que trae nuevos presagios. «El heredero ha regresado», susurró una voz desconocida en la penumbra, «y viene decidido a reclamar lo que ha sido negado». El jeque apretó los puños, sintiendo cómo el desierto mismo parecía llenarse de sombras y secretos que podían sepultar todo lo que alguna vez amó. En aquel instante congelado en el tiempo, supo con certeza que la guerra definitiva estaba apenas comenzando, y que la traición más amarga no era la del enemigo, sino la que llevaba en la sangre. La noche susurró su último secreto, dejando tras de sí la promesa de que en las arenas del desierto nada volvería a ser igual. La noche había caído por completo sobre el Emirato, y el vasto desierto, iluminado solo por la luna y las estrellas, parecía contener el aliento. En el corazón del palacio, la tensión, que durante semanas había enrarecido el ambiente, se disolvía lentamente, dando paso a una calma inesperada, la calma que llega después de la tormenta. El jeque billonario y la niñera permanecían frente a frente en la sala principal, la luz tenue enfatizando la intensidad de sus miradas. Habían atravesado un camino invisible y peligroso desde aquella gala en la que ella desafió toda expectativa, hasta la revelación dolorosa de la traición que se escondía en su sangre, en la sombra misma de su familia. «Has tenido razón», susurró él, con una fuerza que rompía la dureza acostumbrada de su voz. «La traición dolió más de lo que jamás imaginé, pero fue tu valentía la que sostuvo este imperio cuando parecía condenado a derrumbarse». Ella asintió, sus ojos escondiendo el peso de secretos largos, pero también la esperanza naciente. La verdad nos había separado, pero también nos ha hecho más fuertes. Y este amor, su voz se quebró levemente,
Es lo que me dio fuerzas para enfrentar la oscuridad. Un suspiro profundo se escapó de entre sus labios y por primera vez en mucho tiempo, el jeque permitió que una sonrisa genuina cruzara su rostro. El desierto silencioso parecía contenerse para escuchar aquel momento sagrado. En el palacio, las sombras de la noche ya no eran portadoras de secretos venenosos, sino guardianas de un nuevo pacto que sellaba no solo una alianza política, sino la unión indestructible de dos almas que habían elegido luchar juntas. La amenaza de Sayed, el hermano traidor, había sido confrontada y neutralizada con la astucia y la unión de quienes realmente amaban aquel hogar. Su ejército secreto había sido desmantelado, sus conspiraciones descubiertas antes de que pudieran causar más daño. Laila, aún vulnerable tras su ataque, permanecía bajo cuidado, pero la tensión que representaba para la familia comenzaba a disiparse. El jeque había mostrado misericordia, entendiendo que incluso en la traición había lugar para la compasión, pero dejó claro que el imperio no toleraría más sombras internas. En medio de la calma que empezaba a florecer, el jeque y la niñera caminaron hacia el jardín interior, un remanso de verdor en medio de la aridez del desierto. Allí, el aroma del jazmín y la brisa fresca de la noche restauraban el espíritu. Ella dejó caer sus manos sobre un lecho de rosas blancas, simbolizando la pureza que había llegado no solo a su vida, sino también al imperio que ahora los acogía a ambos. Nunca imaginé que aquel hombre frío, inaccesible, pudiera ser este hombre que hoy sostiene mi alma, dijo con una sonrisa suave, mirando al jeque. Él tomó su mano con ternura, la misma mano que había estado dispuesta a protegerla contra el mundo y contra las amenazas que acechaban desde dentro. Y yo nunca pensé que podría encontrar en una niñera la fuerza que ninguna riqueza podría comprar, respondió. Me enseñaste que el verdadero poder está en el amor, en la confianza y en la verdad compartida. Una estrella fugaz cruzó el firmamento, como un signo divino que bendecía aquel momento de reconciliación y renacimiento. Los días siguientes se llenaron de diálogos abiertos y gestos construidos sobre la sinceridad que antes parecía imposible. La corte, testigo de tantas intrigas y luchas, comenzó a despertar para aceptar a la niñera no como una intrusa, sino como la compañera legítima del jeque billonario. Se firmaron pactos de lealtad renovados, con antiguos enemigos transformándose lentamente en aliados, y un futuro donde la justicia y el amor caminarían juntos, trazando un panorama de esperanza. El palacio vio florecer no solo jardines, sino también sonrisas libres de máscaras y miradas de confianza que no conocían el miedo. En una ceremonia íntima, rodeados por aquellos que realmente importaban, el jeque y la niñera se unieron no solo en matrimonio, sino en la promesa firme de cuidarse el uno al otro, de construir un legado basado en la verdad y la fortaleza compartida. Los niños que ella había cuidado durante años, inocentes como la primera luz del alba, fueron testigos de un futuro donde el amor no conoce barreras ni privilegios, solo el deseo genuino de un hogar. Y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, bañando el emirato en tonos dorados y cálidos, el jeque billonario contempló el desierto transformado. Ya no era solo un reino de poder y riquezas, sino el terreno fértil donde su corazón había echado raíces, junto a la mujer que le enseñó a amar sin miedo. Los ecos de aquella noche fatídica se habían convertido en la melodía suave de un destino que se haría eterno. La historia había concluido, pero el amor que nació en medio de la tormenta prometía vencer el paso del tiempo. El jeque y su niñera caminaron juntos hacia el futuro, sus pasos resonando como un latido único, fuerte y claro, en el vasto silencio del desierto.
un final que no era solo un cierre, sino un nuevo comienzo.